variables, entonces lo que le tenemos que indicar un poco de alguna manera a Project es que nos mantenga fija este parámetro de duración y lo que nos calcule de alguna manera sea el trabajo. Tenemos que indicarle que tome esta vía, así que lo que les voy a pedir que hagan es, dentro de la columna tipo, en lugar de trabajo fijo, vamos a seleccionar, antes de crear los recursos, duración fija. Esto nuevamente para cada una de las tareas, así que lo aplicamos hasta la última tarea. Duración fija, esto es importante que lo hagan antes de crear los recursos, porque si no, cuando asignen, digamos, le va a modificar la duración y se le va a cambiar la fecha de fin del proyecto y nada, les va a dar distinto. Así que ponemos la variable tipo como duración fija para todas las tareas. Y una vez que hicimos esto, ahora sí, vamos a pasar a la creación de los recursos. Para hacer esto, nos tenemos que mover de vista, nos tenemos que ir de la vista de diagrama de Gantt. Y esto, para hacer esto, nos vamos a la parte de recursos, la pestaña de recursos, y dentro de este primer desplegable que aparece acá en organizador de equipo, vamos a seleccionar lo que se conoce como vista de hoja de recursos. Esta vista que estoy seleccionando acá. Bien, cuando la seleccionan, fíjense cómo automáticamente se nos sale la vista de diagrama de Gantt y aparece la hoja de recursos, como podemos comprobar acá a la izquierda. Y básicamente esta vista es una tabla muy similar a la tabla de entrada de tareas, en donde en este caso vamos a poder crear los recursos en esta columna y vamos a poder configurar algunos campos o características de cada uno de los recursos. Así que bueno, para empezar a crear los recursos, lo primero que vamos a hacer es irnos a la tabla de configuración de recursos que teníamos acá. Así que en primer lugar vamos a copiar y vamos a pegar en la columna de nombre del recurso cada uno de los recursos que tenemos para nuestro proyecto. Bien, fíjense que en forma automática se habilitan ciertos campos y otros no. Bueno, en primer lugar, Project asume que todos los recursos que acabamos de crear son del tipo trabajo, pero como yo les comentaba al principio, recuerden que tenemos un recurso que es del tipo material, así que vamos a seleccionar este desplegable. Fíjense que podríamos seleccionar trabajo, recurso material y recurso costo, que son los tres recursos que veían que existían con WADA. Así que seleccionamos recurso material y los otros los dejamos como trabajo, que es los recursos que aparecen en forma predeterminada. Luego tenemos un campo que se conoce como etiqueta de material, que básicamente tiene implicancia, digamos, con el recurso material. Y en este campo podríamos asignar una etiqueta, por ejemplo, si yo tengo que mi cable se mide en metros, si la unidad de medida de mi cable es metros, yo podría poner la palabra metro para que aparezca al lado de cada vez que, digamos, al lado de cada recurso del tipo cable, para indicar que se consume en metros. Nosotros vemos que no tenemos ningún campo de etiqueta, así que lo vamos a dejar vacío. Después tenemos este campo de iniciales, que básicamente son iniciales que nosotros les definimos a cada recurso para que el project los pueda filtrar y encontrar más rápidamente. En este caso sí tenemos esta información, así que la vamos a copiar y la vamos a pegar. Después tenemos un campo que se conoce como grupo, que básicamente este campo tiene utilidad cuando nosotros tenemos, en lugar de tener recursos como tenemos ahora, de personal administrativo, personal compras, tenemos recursos individuales. Supónganse que tienen un recurso Juan, Pedro, Lucas o el que sea. Ustedes podrían crear un grupo, por ejemplo, de mecánicos, entonces indicar que Juan, Pedro y Lucas corresponden al grupo mecánico, después otros tres corresponden al grupo administración y así sucesivamente. Por ahí más que nada tiene utilidad en ese caso. De todos modos, nosotros ahora tenemos información sobre los grupos, pero bueno, es medio, para lo que es el recurso de trabajo, fíjense que es medio redundante. Pero más que nada tiene lógica hacerlo cuando tenemos recursos individuales.
Después, por otro lado, tenemos lo que es la columna de capacidad máxima, que, como yo les comentaba, nos indica la cantidad máxima que podemos utilizar de recursos en nuestro proyecto en particular. Antes de pegar la información que va en esta columna, les hago una pequeña aclaración. Esta capacidad se puede medir en dos tipos de unidades. Algunos la van a tener en valores decimales, como lo tengo yo, y otros probablemente, los que lo tengan en la versión en inglés, van a tener como unidad de medida el porcentaje, la capacidad dado en porcentaje. Nuevamente, la lógica de utilizar la capacidad máxima como porcentaje tiene más sentido cuando yo, digamos, por ejemplo, digo, yo tengo un recurso que es, no sé, Juan, y yo quiero que sí, el 50% del tiempo Juan lo ocupe en la tarea A y el 50% restante del tiempo Juan lo ocupe en la tarea B. Cuando yo tomo esa lógica de asignación de recursos para las tareas, por ahí tiene más sentido hablar de capacidad máxima en términos de porcentaje, pero si ustedes se fijan bien, nuestra información nos da la capacidad máxima como valores decimales. Así que aquel que lo tenga en porcentaje lo va a tener que cambiar a valores decimales, y para hacer este cambio nos tenemos que ir a la pestaña de archivo, opciones. Dentro de opciones nos vamos a lo que es programación, y dentro de programación van a ver que acá justamente en la categoría de programación pueden modificar cómo se muestran las unidades de asignación, si como valores decimales o como porcentaje. Así que aquel que lo tenga en porcentaje lo pasa a valores decimales. Y bueno, aceptan, y de esa manera se le hace el cambio. Otra cosa que también aprovecho a mostrarles es que, fíjense que en forma automática aparece la unidad de medida de la moneda en pesos, pero esto podría modificarse. Si ustedes se van acá a la parte de mostrar, en opciones de moneda para este proyecto pueden configurar el tipo de moneda, por ejemplo, si están en euros, en dólares o lo que sea, y también pueden, bueno, modificar la cantidad de decimales que quieren que se muestre, el símbolo, entre otras cosas. Así que acá lo pueden llevar todo a pesos argentinos también, como lo tengo yo, si quieren. Pero bueno, eso a modo de comentario. Lo importante acá es que pongan como valores decimales las unidades de asignación. Bien, una vez que hacen eso, ahora sí podemos copiar esta columna y la podemos pegar en la columna de capacidad de Project. Lo siguiente que tenemos es información de lo que es la tasa estándar, que básicamente es el costo que yo tengo de cada uno de mis recursos. Así que vamos a copiar esta información y la pegamos en la columna tasa estándar, que vemos que aparece acá. Fíjense que tanto lo que es recurso de trabajo se mide en pesos por hora, mientras que el recurso material únicamente se mide en pesos, o pesos por unidad, que no se aclara, pero bueno, es únicamente en pesos, y esto es en pesos por hora. Después tenemos una columna relativa a lo que son las horas extra. Obviamente solamente, perdón, esperen que tome un poquito de agua. Bien, esto de horas extras solamente aplica a, lógicamente, lo que es el recurso trabajo y no al recurso material. Así que este campo para el recurso material se encuentra inhabilitado. Después tenemos un campo que se conoce como costo por uso. Básicamente, imagínense que ustedes cada vez que tienen que usar una unidad de personal administrativo, ustedes tendrían que contratar a esa persona y tendrían digamos que de la mano realizar todo un proceso administrativo y demás que tendría una determinada cantidad de costo. Bueno, ese costo por uso de ese recurso es el que iría en esta columna, y es el costo de alguna manera, digamos, contante, que ustedes tendrían que realizar cada vez que quieren hacer uso de una unidad de recursos. Si ustedes se fijan, no tenemos ninguna información de costo por uso, así que lo vamos a dejar en 0.
Y por último tenemos esta columna que nos indica de qué manera se van a acumular los costos en las diferentes tareas. Recuerden que las tareas tienen una fecha de comienzo, tienen una duración y tienen una fecha de fin. Project nos permite asignar los costos si quisiéramos todos en su totalidad al comienzo de la tarea. Se pueden asignar en forma prorrateada en el tiempo, a lo largo de la duración, o bien se pueden asignar en forma total también, pero al final de la realización de la tarea. En forma automática aparece distribuido en forma prorrateada, que coincide con lo que nos da la tabla de recursos, así que lo vamos a dejar como está, pero fíjense que se podrían seleccionar para que se distribuyan al comienzo o al fin. Y bueno, por último también tenemos este campo que tiene implicancia solamente con el recurso de trabajo, que básicamente nos indica cuál es el calendario que va a regir a cada uno de los recursos, que automáticamente coincide con el calendario montaje de empresa, que nosotros lo planteamos en función a nuestros recursos, así que, digamos, está bien que aparezca esto, vamos a dejarlo como está en forma predeterminada. Y bueno, básicamente de esta manera es como se crean los recursos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si todos pudieron crearlos, ir a la vista de hoja de recursos. Bien, genial. Bueno, entonces, como les decía, con eso terminamos lo que es la creación de los recursos. Ahora vamos a pasar a lo que es la asignación de los recursos a las tareas. Y para hacer esto, lo que tenemos que hacer es volver a la vista de diagrama de Gantt. Para eso nos vamos a ir a la pestaña de tarea. Dentro de tarea vamos a abrir este desplegable que tenemos acá y vamos a seleccionar la vista de diagrama de Gantt, que es la cuarta que aparece. De esta manera volvemos a la vista de diagrama de Gantt que teníamos inicialmente. Bien, existen varias maneras de asignar un recurso a una actividad. Yo le voy a ir mostrando las diferentes maneras. Una primera manera es parándonos por ejemplo, si nosotros queremos asignar a búsqueda de nave para alquilar, nos paramos en esta fila, nos vamos a tarea y dentro de tarea nos vamos nuevamente a información de la tarea y dentro de información de tarea nos vamos a el tercer campo, que es el de recursos, y les va a aparecer una pequeña tablita en donde van a poder un poco también seleccionar el recurso que haya que asignar a esta tarea. Si nosotros nos vamos nuevamente a la tabla de tareas, van a ver que la búsqueda de nave para alquilar requiere de una unidad de personal de compras, así que nosotros podemos abrir este desplegable que nos muestra todos los recursos que hay disponibles, seleccionamos personal compras, y en esta columna de unidades podríamos seleccionar la cantidad que necesitamos. En forma automática aparece un 1, que es lo que nosotros necesitamos, así que lo dejamos como aparece. Pero bueno, una vez que seleccionamos personal compras, aceptamos, y de esta manera el recurso queda asignado, lo cual lo podemos verificar, ya que los recursos, a medida que se van asignando, aparecen en color negrita, como me aparece a mí, a la derecha de la tarea que acabamos de asignar. Y si yo quisiera volver a la pestaña, dentro de pestaña de tarea, información de tarea, y nuevamente a recursos, vamos a ver que ya en forma automática Project calculó el costo de este recurso para la tarea que yo le acabo de asignar. En este caso, el costo para la búsqueda de nave para alquilar del recurso personal compras va a ser de 7.200 pesos. Eso lo calcula automáticamente. Bien, esa es una manera de recursos, es nuevamente nos paramos en la tarea que queremos asignar. Supónganse que quiero asignar solicitud de permisos y legalizaciones. Me voy a la tabla de tareas. Esta tarea requiere de 2 unidades de personal administrativo.
una vez seleccionada la tarea, me voy a lo que es la pestaña de recursos. Dentro de la pestaña de recursos selecciono asignar recursos, que es esta opción que aparece acá. Y bueno, les va a aparecer una pequeña, una pequeña ventanita muy similar a la que aparecía en información de tarea, en donde aparecen, figuran todos los recursos disponibles, y dentro del campo de la columna de unidades voy a poder nuevamente definir la cantidad de unidades que yo voy a necesitar para mi tarea. Recuerden, dije que necesitaba 2 unidades de personal administrativo, así que voy a seleccionar 2. Voy a seleccionar asignar, y fíjense en este caso cómo automáticamente el recurso se asigna, aparece en el diagrama de Gantt, y por otro lado aparece el costo calculado automáticamente del personal administrativo para la solicitud de permisos y legalizaciones. Esta es otra manera de asignar los recursos. Y bueno, una tercera manera de asignar los recursos, que por ahí es la más, por ahí, si ustedes tienen dada ya la información como la tenemos en nuestra tarea, en nuestra tabla de tareas, es la más práctica, ya que podemos copiar y pegar información, y es a través de un nuevo campo que insertemos. Así que nos paramos, por ejemplo, en lo que es nombre de tarea acá, hacemos clic derecho e insertamos una nueva columna. Vamos a insertar un campo que se conoce como nombre de los recursos, o resource name, para el que lo tiene en inglés. Es el cuarto campo, fíjense que aparecen otros, pero seleccionen este cuarto, nombre de los recursos. Y bueno, en este campo van a poder ir viendo los recursos que ya fueron asignados, y para los que no, van a poder ir asignando cada uno de los recursos en forma particular si quisieran, o bien, como yo les digo, van a poder copiar y pegar la información que tenemos en esta tabla de tareas, y por eso es que digo que por ahí está bueno si tenemos la información dada de esta manera, ya que en forma más rápida podemos ingresar los recursos todos al mismo tiempo. Así que vamos a copiar y pegar la información. Antes de copiar y pegar, fíjense, para los que tienen en inglés, hay un par de punto y coma acá y acá. Así que cambien ese punto y coma por una coma para que no le tire ningún error cuando copien y peguen. Pero bueno, una vez que hagan eso, a partir de la tarea 4, vamos a copiar hasta el final. Y nos vamos a parar acá en la tarea 4 y vamos a pegar el resto de los recursos. Una consulta, Lucas. Sí. Para poder hacer eso en la tabla de lo cual nosotros copiamos, tiene que estar exactamente bien escrito, y las unidades entre corchetes. Exactamente. Sí, exacto, claro, exacto. Acá, bueno, justamente viene casualmente dado así, pero sí tiene que tener, o sea, tiene que estar el recurso escrito del mismo modo en que lo acabamos de crear, y tiene que estar tipeado de esta manera. Tiene que haber un espacio y entre corchetes tiene que estar la cantidad de recursos que utilicemos. Y cuando se usa más de un recurso, fíjate que tiene que estar, digamos, de esta manera. Pero sí tiene que estar, digamos, con esa lógica. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, fíjense cómo ya automáticamente se terminaron de asignar todos los otros recursos y aparecen todas las tareas con sus recursos asociados, el cual podemos visualizar en el diagrama de Gantt en color negrita a la derecha de cada barra que representa la duración de la tarea. No sé si alguno tiene alguna duda con alguna de las 3 maneras que le mostré para asignar, o si alguno no pudo asignar algún recurso. Bien, ahí Miriam dice que se perdió la primera manera. Bien, no hay problema, la vuelvo a mostrar. La primera manera que yo comentaba era, en primer lugar, nos paramos en la tarea que queremos seleccionar. Por ejemplo, yo quiero asignar lo que es la búsqueda de nave para alquilar, así que me paro en esta fila. Me voy a la pestaña de tarea. Dentro de tarea, me voy a información de la tarea.
también les comento, una manera rápida de irse a información de tarea es simplemente haciendo doble clic en la tarea. Por ejemplo, yo quiero irme a información de la tarea acá, así que hago doble clic en la fila 2 y me abre el cuadro de información de tarea. Y dentro de información de tarea me moví a la tercer solapa, que es la de recursos. Y en esta tablita de recursos, a vos te permite seleccionar el recurso que en cuestión para la tarea. Fíjate que la búsqueda de nave para alquilar requiere personal compras, así que seleccioné personal compras y después seleccioné una unidad, que se hace uso de una unidad de personal compras y luego acepté. Y si volvés al cuadro de información de tarea, vas a ver que automáticamente te calcula Project el costo de ese recurso para esa tarea. No sé si ahí se te aclaró un poquito más. Genial, bárbaro. De nada, no sé bueno, si alguno tiene con alguna otra, con esa misma o alguna otra. Sí, yo tengo una consulta. Sí, Al asignarla con las dos primeras maneras sí me aparecían los costos de la información de tarea y ahora al copiar y pegar toda la lista no. sí. Si vos quisieras ver la información de los costos, se puede, digamos, se puede ver independientemente por cada tarea. O sea, por un lado podría ir seleccionando lógicamente cada tarea y irte a recursos y ver cuánto cuesta, pero si no, podés insertar un nuevo campo que se llama costo. Fíjate que podés, si haces clic derecho, insertar columna, vas a poder insertar un campo costo que básicamente te va a mostrar el costo de cada una de las tareas, por ahí en forma más visual, para que no tengan que estar entrando en cada información de la tarea de cada tarea. Yo acá lo hago, inserto la columna, costo, y fíjate que ahí te aparecen los costos de cada uno de las tareas. Si querés decirme si lo pudiste Sí, encontrar, lo pudiste estoy hacer. viendo. El tema es que no me los calcula directamente. No te los calcula, pero el recurso te aparece asignado, o sea, te aparece así en color negrita a la derecha. Sí, sí, está asignado. Sí, digamos, si está asignado es raro porque te lo calcula, digamos, automáticamente, pero, a ver, o sea, pero esto cuando copiaste y pegaste, para las dos primeras que lo hiciste de la otra manera, sí te aparece un costo, Claro, pero para las otras restantes no. no. Y si, por ejemplo, vos te parás en la tarea, no sé, acá, en la tarea 6 y haces doble clic y te vas a recursos, ¿te aparece asignado el recurso? Sí, sí, me Así aparece como, asignado, pero no me aparece el costo. y te aparece, o sea, y acá tampoco te aparece el costo. No. Y a ver, entonces, ¿por qué no se te asignó? Y si seleccionás, por ejemplo, así, personal compras y pones una unidad y aceptás y volvés a entrar a la información de tarea, o sea, volvés a recursos acá, ¿te aparece el costo? Sí, ahí está. Ahí Gracias. está. Bien, a Bueno. lo mejor, ¿sabés lo que pasó? Cuando copiaste y pegaste la información, debe haber algo eh, digamos, que no coincide. Si, o sea, lo del punto y coma lo cambiaste, si vos tenés la versión en inglés. No, no, tengo español y anduvo bien punto y coma. Eh, a lo mejor estoy pensando lo que puede pasar es cuando creaste el recurso, capaz que, porque viste que yo dije que esto tiene que estar escrito igual al nombre que como lo creamos, a lo mejor fíjate cuando lo creaste, de haberlo creado, digamos, tal cual está escrito acá, porque, digamos, estos nombres coinciden con estos nombres que están en la configuración de recursos y si son distintos, cuando vos copias y pegas la información es como que no te los toma en cuenta. Estamos, gracias. Aparte, fíjate, debe ser eso porque fíjate que solamente te pasó cuando copiaste y pegaste la información y antes te dejó, así que Sí, tiene sí, que ser algo de eso. estamos, gracias. Bien, no de nada.
Bien, no sé si alguno tiene otra consulta. Si no, bueno, vamos a avanzar. Consulto, es normal que me salga que dice, esta tarea tiene recursos sobreasignados. No te debería aparecer, bueno, justo lo de recursos sobreasignados lo iba a mostrar casualmente ahora seguido, pero no te debería aparecer. De todos modos, aguantamos un momento que explico lo del gráfico de recursos para que se vea justamente más gráficamente eso de sobreasignado, y ahora te digo por qué puede ser que te aparezca así. Bueno, dale. Bien. Bueno, antes de ir a eso que yo comentaba de gráfico de recursos, en primer lugar lo que voy a hacer es esta columna que creé de costo, la voy a ocultar. Recuerden que se pueden insertar columnas o se pueden ocultar columnas. No es que se borran, sino que se dejan de mostrar. Así que voy a ocultar eso que creé. Y como yo les comentaba, como ya asignamos los recursos y Project calcula automáticamente el costo para cada tarea, ya también estamos en condiciones de poder indicar cuál es el costo total que va a implicar mi proyecto, el cual lo vamos a poder visualizar, si recuerdan, dentro del proyecto, en información del proyecto, y dentro de la información del proyecto en lo que es la parte de estadísticas. Bien, si se fijan ya en esta parte de estadísticas, ya Project determinó lo que respecta a las 3 restricciones que tiene el proyecto. La duración permanece intacta, como bien le indicamos en la duración fija. Ya nos calculó el trabajo. Recuerden la ecuación esta, aumentamos la cantidad de recursos, por lo que nuestro costo aumentó. Vamos a gastar un total de 386.400 pesos, y como la duración se mantenía fija, lo que se nos calculó fue el trabajo, que es lo que vemos acá. Entonces podemos determinar que para realizar nuestro proyecto necesitamos un total de 5.220 horas hombre de trabajo. Entonces, de esta manera, determinamos las 3 variables o restricciones que tiene nuestro proyecto y que de alguna manera son las que se vinculan a través de esta ecuación que le mostramos al principio, que le mostraba Guada al principio. Entonces, bueno, indicamos lo otro que se nos pedía, que es el costo total que implica nuestro proyecto. Bien, una vez visto eso, vamos a pasar ahora sí a lo que yo les comentaba, que es lo otro que se nos pide, que es el gráfico o histograma de recursos. Para poder mostrar el gráfico de los recursos, tenemos que irnos a una nueva vista, de Project. Nosotros, así que lo que vamos a hacer es seleccionar la pestaña Vista. Dentro de Vista vamos a seleccionar dentro de Vista en 2 paneles, vamos a tildar esta vista de detalles. Esto lo que nos permite, esta vista de detalles, nos permite poder visualizar 2 vistas al mismo tiempo. Fíjense que todavía vemos la vista de diagrama de Gantt y apareció una nueva vista que en forma predeterminada es la de formulario de tareas, como vemos acá, pero vamos a cambiar esta vista de formulario de tareas a gráfico de recursos. Vamos a cambiar a gráfico de recursos para que lo que nos muestre esta vista de acá abajo sea justamente el histograma o gráfico de recursos, que básicamente es lo que pueden visualizar acá abajo a la derecha. Fíjense, digamos, este gráfico consiste, como les digo, en un histograma de barras verticales que básicamente nos indica cómo los recursos se encuentran asignados en el tiempo. Fíjense, por ejemplo, yo estoy parado en la tarea construcción de un almacén anexo que requiere de recursos personal civil. Por lo tanto, el histograma que se me va a mostrar es el de personal civil, como podemos ver en esta etiqueta. Y si ustedes se fijan, lo que nos está diciendo es que para el mes de noviembre vamos a necesitar 8 unidades de recursos de personal civil. Si ustedes se fijan en el diagrama de Gantt, esto, digamos, está bien. Fíjense que las tareas que se hacen en noviembre son la tarea 3, que es la tarea crítica que consume 3 unidades de recursos. Después tenemos la tarea 8,
que consume otras 3 unidades de recursos, y tenemos la tarea acá abajo, la 14, que consume 2 unidades de recursos, o sea, 3, 3 y 2 son 8 unidades de recursos. Entonces, por ejemplo, nos indica que para la tarea 3, o sea, para el recurso personal civil, se necesitan 8 unidades de recursos para el mes de noviembre. Mientras que, por ejemplo, para el mes de febrero del año que viene solamente vamos a necesitar 3 unidades de recursos. Entonces, de alguna manera, este gráfico nos permite visualizar y entender en forma un poco más clara, más gráfica, más esquemática, la distribución o los recursos que vamos a necesitar en el tiempo, para saber cuándo contratar más personas o cuándo contratar menos personas, por ejemplo. Si yo me muevo a otra tarea, por ejemplo, me muevo a búsqueda y compra de maquinaria, que requiere personal compras, el histograma que me va a mostrar ahora va a ser el de personal compras, y así sucesivamente, de acuerdo al recurso que requiera cada una de las tareas. Fíjense cómo va cambiando. Después lo que ven acá con una línea, con una recta negrita, básicamente les está indicando cuál es la capacidad máxima que ustedes tienen de recursos. Recuerden eso que nosotros configuramos como capacidad máxima en la hoja de recursos, es lo que aparece en esta línea, y justamente es lo que diferencia de un recurso asignado, como podemos ver acá, de un recurso sobreasignado, que si existiera el recurso sobreasignado aparecería superior a esta línea en color rojo. Si ustedes se fijan, todos los recursos están muy por debajo del nivel máximo, así que por eso es que yo, no sé quién estaba preguntando, pero yo le comentaba que no debería aparecerte ningún recurso sobreasignado. Fíjate, a lo mejor de configurar, andate a hoja de recursos, capaz que no se te cargó mal lo que es la capacidad máxima, capaz que, no sé si vos lo tenías en porcentaje, si lo cambiaste a valores decimales, y después fíjate de que coincida con los datos del Word. Sí, lo tenía en porcentaje y lo cambié a decimales. Bien, eso lo hiciste antes de asignar los recursos, ¿no? Sí. Y fíjate, y los valores coinciden con los que tenemos acá con estos de acá. A ver, ahí me fijo. Dale. Fíjate que estén bien cargadas las capacidades máximas. Disculpa, yo tengo el mismo error. ¿Cómo sería el tema eso de la capacidad máxima? ¿Cómo lo modificás? En principio, lo que yo le decía al otro chico que preguntaba es, voy de nuevo a lo que es vista hoja de recursos. Vamos a la vista hoja de recursos. Lo que le decía es que si antes de empezar a asignar recursos había pasado de porcentaje a valor decimal, si es que lo tenía en porcentaje, antes de asignar los recursos, y después le pregunté si cargó bien estos datos, digo, porque a lo mejor esto lo puso mal y entonces por eso te baja esta línea y de alguna manera te aparece un recurso sobreasignado. Sí, ahí está el error. Ahí estaba el error. Sí. Ah, bien. Perfecto. No sé, creo que era Mauricio que preguntó si también tiene el error ahí. Muchas gracias. Sí, el problema era que sí me salía como, cuando lo cambié de porcentaje a decimal, me salía como 0,07 y por eso en vez de 7. Ah, claro, porque ya a lo mejor cargaste la información y después lo pasaste a porcentaje decimal, claro. Es como que tenés que volver a cargar la información. Bien. Te aparece 0,05, 0,12, 0,12. Sí, ya Entonces, bien, volví a cargar estos valores y se te debería resolver el problema. Bien, bueno, entonces yo voy a volver a la vista de diagrama de Gantt, me voy a tarea, nuevamente vista de diagrama de Gantt. Lucas, Sí, ¿querés? Mira el chat, ahí está. acá María pregunta cómo modifico que la escala de histograma se muestre en meses.
Bien, para modificar ¿cómo es? La escala de tiempo tanto del histograma como de mi diagrama grande en general, te tenés que ir a la parte de vista, y dentro de vista, fíjate en esta escala temporal, te permite modificar de qué manera querés mostrar la información, si lo querés mostrar en semanas, meses, años o lo que sea. Lo que sí, por ejemplo, si vos querés que el histograma se muestre en días, tenés que desactivar esta vista de detalles, tenés que cambiar la escala, por ejemplo, a días, obviamente se va a salir de escala acá, y tenés que volver a activar lo que es la vista de detalles con el gráfico de recursos. De esta manera te va a aparecer, fíjate, en días, lo que es el gráfico el histograma o gráfico de recursos. No sé si... Ahí está, genial. Esperen que abrí esto, que no va. Ahí está. Bien, bueno, yo como les decía, no, por ahí no tiene mucho sentido ver esto en días, así que vamos a ponerlo nuevamente como estaba en meses, o directamente que me ajuste el proyecto, la escala, para no tener que andar viendo qué escala necesito, así que seleccionando el proyecto completo me lo ajusta automáticamente. Y lo mismo, la vista gráfico de recursos se me ajusta automáticamente. Bien, y bueno, básicamente esto sería lo que es gráfico de recursos. A nosotros se nos pedía mostrar dos en particular, pero bueno, acá pueden ver cualquiera. Básicamente, lo importante acá es que este gráfico te permite entender en qué momento necesito más recursos y en qué momento no. Y un poco en función a eso, tomar medidas al respecto. Pero por ahí verlo en forma más gráfica te lo permite el histograma de recursos. Bueno, si no tienen, no sé si alguno tiene alguna duda del gráfico de recursos. Yo tengo una duda con respecto a qué es el sobreasignado. ¿Es cuando yo tengo que volver o sea, que el recurso no me alcance y tengo que poner más recursos? Exactamente. Vos lo que definiste cuando vos asignás, decís que necesitas tanta cantidad de recursos para cada tarea en forma independiente. Ahora, cuando vos unís todo eso en el proyecto, puede pasar en algún caso que tengas muchas tareas que usan el mismo recurso y que superen el límite que vos definiste para ese momento. O sea, vos decís que tú no puedes tener más de 10, no sé, de 12 personal compras, y dada la asignación que hiciste, no sé, en octubre necesito 15. Entonces te va a parecer que 3 unidades de recursos están sobreasignadas y de alguna manera hay que resolver eso o modificando las duraciones de las tareas y demás, o simplemente asignando más cantidad de recursos, que sería incurrir en más costos, ¿no? Porque significa costo. Bien, entendí. Gracias. Bien, no, de nada. Bien, bueno, no sé si voy al chat, si no tienen más preguntas sobre esto, lo que voy a hacer ahora es desactivar esta vista de detalles y vamos a pasar, con esto terminamos lo que es la creación y la asignación de los recursos, así que vamos a pasar a lo que es la creación de la estructura de desglose del trabajo, que era lo otro que se nos pedía, que es la EDT. Así que para esto vamos a centrarnos básicamente en esta tablita que me indicaba la composición de la estructura de desglose del trabajo. Como yo mencionaba al principio del ejercicio, podemos ver que existen 3 niveles iniciales, que son el 1, 2 y 3.0, y dentro del nivel 2 hay otros 2 paquetes de trabajo que conforman a trabajos civiles, y acá podemos ver las actividades que integran cada una de las tareas. Antes propiamente de realizar la EDT, lo cual vamos a ver que la EDT se crea a través de, se realiza a través de creaciones de tareas de resumen y de subtareas. O sea, nosotros vamos a crear tareas de resumen que tengan como subtareas a las actividades que integran el paquete de trabajo. Antes de hacer eso, les comento por ahí dos cositas a tener en cuenta antes de crear cualquier EDT,
para poder hacerla en forma más práctica y no tener errores. Siempre lo recomendable es, cuando se crea la EDT, es ir del nivel más específico, o sea, crear los niveles más específicos y después crear los niveles más generales. En este caso sería, por ejemplo, en primer lugar, crear el trabajo de producción e instalación de equipos y luego crear los restantes, o sea, ir de lo más específico a lo más general. Y en segundo lugar, siempre también es recomendable crear un nuevo campo, una nueva columna, y en ese campo colocar el código de identificación, el ID de cada actividad, que es el que vamos a encontrar acá, ya que nosotros para crear las tareas de resumen vamos a necesitar que las actividades se encuentren, digamos, en el orden que se nos está dando acá. O sea, yo necesito que la actividad 3 esté debajo de la 2, que la 14 esté debajo de la 4. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que tengo que hacer es mover la tarea o la fila 14 debajo de la 4, y cuando yo mueva eso, digamos, esta numeración de project va a permanecer intacta, pero va a dejar de coincidir la fila con el ID de la actividad. Entonces, para no generar confusiones, siempre es por ahí importante, más que nada, en este caso no, porque no tiene tanta relevancia, porque fíjense, solamente hay que mover la tarea 14, después están todas ordenadas, pero si ustedes tendrían que mover muchas tareas porque tienen, no sé, muchas actividades, por ahí sí ya estaría bueno, porque pueden prestar a confusión no hacerlo. Así que, bueno, en primer lugar vamos a hacer esto último que le estaba diciendo. En primer lugar, bueno, vamos a seleccionar estas dos filas, estas dos columnas, tipo y nombre de los recursos, que ya no lo necesito más, y vamos a ocultarlas. Bien, y ahora lo que voy a hacer es, me paro en nombre de la tarea, inserto un nuevo campo, una nueva columna, que se va a llamar número. Puede ser cualquier, acá aparecen un montón, número 1, 2, 3, puede ser cualquier campo de números, ya que básicamente es una columna en donde que nos permite ingresar datos numéricos, así que puede ser cualquiera. El que no, digamos, puede ser cualquiera que tenga el número al lado, este número de esquema no, pero después seleccionen cualquiera. Yo voy a seleccionar el número 1. Y como les estaba mencionando, dentro de esta columna lo que vamos a hacer es copiar y pegar el código de identificación de cada una de las tareas. Vamos a copiar y a pegar el ID de cada tarea. Pegamos. Bien. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo otro que les comentaba. Dijimos que la única tarea que falta mover para que esto quede en orden, digamos, en el project, es mover la tarea 14 debajo de la tarea 4. Así que me voy a venir a la tarea 14, que es esta, selecciono la fila completa, y lo que voy a hacer es arrastrarla de la misma manera que puedo mover una fila en un Excel. La muevo debajo de la fila 4 o la tarea 4. Bien, de esta manera, fíjense lo que yo les decía, una vez que movemos ya una tarea, deja de coincidir esta numeración respecto al ID, y entonces ya, digamos, básicamente nos tenemos que centrar en esta columna a la hora de tener que aplicar las tareas de resumen. Y otra cosa, fíjense, yo moví la tarea 14, pero, sin embargo, las relaciones se mantienen en el diagrama de Gantt. No es que por mover una tarea se me desarma el diagrama de Gantt y las relaciones, sino que, fíjense que se mantienen, se mueven más arriba, pero se mantienen las relaciones. Y bueno, una vez que hacemos esto y que ordenamos todas las tareas, ya podemos empezar a crear lo que son las tareas de resumen o paquetes de trabajo o entregables, repito, son todos sinónimos, para empezar a crear la EDT. Recuerden que les dije que hay que hacerlo del paquete de trabajo más específico al más general, así que, por ejemplo, empecemos creando trabajos de producción, que está compuesto por la tarea 9, 10, 11 y 12. Les voy a mostrar dos maneras de crear esta tarea de resumen. Una primera manera es
parándonos en la fila o actividad, en la primera fila o actividad que compone el paquete de trabajo. Recuerden que en este caso es la tarea 9. Lo que voy a hacer es hacer clic derecho e insertar una nueva tarea por encima de la tarea, repito, de la tarea 9, que es la primera que conforma trabajo de producción. Y lo siguiente que voy a hacer es seleccionar las 4 tareas que la componen, fijándonos en esto, que sería la 9, la 10, la 11 y la 12. Me voy a lo que es tarea, la pestaña de tarea, y dentro de tarea van a encontrar este pequeño simbolito. Dentro de programación van a encontrar este símbolo que se conoce como aplicar sangría a la tarea, y básicamente al seleccionar este botón, justamente se va a aplicar una sangría a las tareas que estoy seleccionando, y automáticamente al hacer esto, Project va a entender que la tarea que está encima de esas tareas es, digamos, la tarea de resumen o el paquete de trabajo de las subtareas que se acabaron de crear. De hecho, fíjense que Project lo asume automáticamente, ya que los paquetes de trabajo aparecen, fíjense, en color negrita, y dentro del diagrama de Gantt aparecen a través de este corchete invertido, que si se fijan, este corchete invertido tiene como fecha, o sea, este paquete de trabajo tiene como fecha de inicio en la fecha más temprana de las tareas que componen el paquete de trabajo. Fíjense que las 4 tareas son estas. La fecha que ocurre antes de estas 4 es el 19 del 10, por lo tanto esta es la fecha de inicio. Y si se fijan bien, tiene como fecha de finalización inversamente la fecha de finalización más tardía de las 4 que componen el paquete de trabajo. Es decir, la fecha que transcurre, digamos, que se da más posterior. Si ustedes se fijan, es el viernes 26 de febrero del año que viene, y por eso es que termina, como podemos ver en el diagrama de Gantt, el paquete de trabajo en esta parte. Entonces, de esta manera, automáticamente se crea, entiende Project que es una tarea de resumen. Así que vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle trabajos de producción. Después, también, bueno, eso en cuanto a la fecha de comienzo y de fin. Si ustedes quisieran ver el costo que les va a insumir su paquete de trabajo, va a coincidir con la suma de los costos parciales de cada una de las tareas. Lo mismo para el trabajo. Si yo quiero saber cuánto trabajo necesito, cuántas horas hombre necesito para realizar el trabajo el paquete de trabajo de producción, va a ser igual a la suma de los trabajos requeridos para cada una de las tareas que lo componen. Eso, tanto el costo como el trabajo, que son las otras 2 variables, va también a hacer la suma de las tareas parciales. Bien, bueno, esto, como les mencionaba, es una manera de crear un paquete de trabajo o entregable o tarea de resumen. Ahora les voy a mostrar otra manera, un poco más, básicamente va a ser lo mismo, pero es un poco más rápido. Vamos a crear lo que es el paquete de trabajo instalación de equipos, que si se fijan está compuesto por la tarea 5, 6, 7 y 8. Entonces, la otra manera de crear el paquete de trabajo es simplemente seleccionamos las tareas que componen el paquete de trabajo, que son, como dije, las 5, las 6, las 7 y la 8. Y dentro de la pestaña tarea, me voy a la parte de insertar y selecciono esta opción que nos permite insertar una tarea de resumen. Selecciono esta opción y fíjense cómo automáticamente en este caso se crea una nueva tarea, una nueva fila, y entiende Project que las 4 tareas que estaba seleccionando son subtareas de esa nueva tarea de resumen que acabo de crear. Esa es la otra manera, un poco más rápida, de crear la tarea de resumen. Así que lo que voy a hacer es cambiarle el nombre por instalación de equipos.
Bien, y de esta manera creamos tanto el 2.1, que es instalación de equipos, como el 2.2, que es trabajos de producción. Disculpame, ¿podrías volver a explicar lo que me perdí? Sí, con esta última manera que expliqué, o la anterior también. No, esta. Bien, La anterior también, por favor, que yo me perdí la anterior. la anterior también, bueno, dale, no hay problema, vuelvo de cero. Lo primero que hice fue, para la primera manera dije, bueno, vamos a crear el paquete de trabajo, trabajos de producción. Necesita la tarea 9, 10, 11 y 12. Entonces me paré en la fila 9, que es la primera tarea que conforma el paquete de trabajo, hice clic derecho e inserté una nueva tarea o una nueva fila. Una vez que inserté esa nueva fila, que básicamente fue esta de acá, lo que hice fue seleccionar las 4 tareas que componen el paquete de trabajo, que son, siempre mirando esta columna, recuerden que es el del ID. Seleccioné la tarea 9, 10, 11 y 12, y con las tareas seleccionadas me vine a la pestaña de tarea y seleccioné este botón que está acá, que básicamente te permite aplicar una sangría a las tareas, y vos al aplicar esta sangría se genera justamente, bueno, esta sangría en las tareas, y así, de esa manera, Project entiende que estas 4 tareas que estoy seleccionando son subtareas de la tarea de arriba, y asume directamente que la tarea de arriba esta es una tarea de resumen o paquete de trabajo entregable, y esto lo podemos verificar ya que aparece en color negrita, y en el diagrama de Gantt aparece este corchete que demuestra que, digamos, es un paquete de trabajo. Esto para la primera, no sé si ahí te quedó más claro, creo, el que preguntó, no sé si... Sí, no sabía cómo era el tema de la sangría. Gracias. Bien, genial, no, de nada. Y la otra manera que expliqué fue simplemente seleccioné las tareas, dije, bueno, vamos a crear instalación de equipos, las 5, las 6, las 7 y las 8. Seleccioné esas actividades 5, 6, 7 y 8, me fui a la pestaña tarea y directamente inserté una tarea de resumen, que acá automáticamente lo que hace es insertar una nueva fila y considerar que esa tarea es una tarea de resumen de las 4 tareas que estaba seleccionando. Entonces se produce la sangría automáticamente y, bueno, se crea la tarea de resumen automáticamente. Genial, muchísimas gracias. Bien, no de nada. Bien, así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora es seguir creando los restantes. Vamos a seguir con trabajos civiles. Si se fijan, trabajos civiles está compuesto por la tarea 4, 14, y después está compuesto por el paquete 2.1 y 2.2. Entonces yo necesito que esos 4 estén uno debajo del otro. Así que lo que yo puedo hacer a través de este pequeño botón que me aparece acá a la izquierda de mi tarea de resumen, puedo ocultar las subtareas, fíjense, tanto en esta tabla de entrada de tareas como en el diagrama de Gantt, se pueden mostrar o ocultar las subtareas. Así que voy a ocultar las de ambos niveles, de manera tal que me quede la 4 y la 14, el 2.1 y el 2.2, uno debajo del otro. Entonces, nuevamente, una vez que hice esto, selecciono esas 2 tareas y esos 2 paquetes de trabajo. Nuevamente me voy a tarea, insertar tarea de resumen. Esta dijimos que se llama trabajos civiles, así que le cambiamos el nombre. Y si ustedes quisieran, pueden volver a desplegar las subtareas de los niveles anteriores, y van a poder ver cómo, digamos, de alguna manera la sangría le va indicando la cantidad de niveles que va teniendo el proyecto. Fíjense que nos encontramos con el primer nivel de desglose del trabajo. Después, dentro del nivel 2, vemos que existe otros 2 subniveles, ya que tenemos 2 paquetes de trabajo. Y después volvemos a los niveles iniciales. De alguna manera le va indicando visualmente que, de alguna manera, cómo está diagramado y los niveles de trabajo que hay para la DT que vamos formando.
Bien, vamos a crear los dos restantes, que por un lado es el paquete de venta, que lo constituye la tarea 13 y la tarea 15, que son estas dos que vemos acá abajo. Así que las seleccionamos, nos vamos a tarea y nos vamos nuevamente a insertar tarea de resumen. Le cambio el nombre. Y por último vamos a seleccionar el último paquete, que es el primero, trabajos administrativos, que está con... Así que selecciono 2 y 3, me voy a tarea, insertar tarea de resumen y le cambio el nombre. Y bien, bueno, de esta manera un poco es la forma, una de las maneras de crear la EDT o la estructura del desglose del trabajo. Y como yo le mencionaba, esto, en realidad como Guada le mencionaba, esto es de gran utilidad a la hora de tener que por ahí mostrarle, yo como evaluador del proyecto le tengo que mostrar a los obreros, por ejemplo, o a la gente, a mis empleados que van a realizar el proyecto, de qué trata el proyecto, entonces le puedo mostrar en forma más clara. Por ejemplo, si yo solamente estoy hablando con la gente de administrativo y de compras, en lugar de mostrarle todo el proyecto que por ahí a ellos no les interesa realmente, yo le podría ocultar esta información y simplemente mostrarle las tareas que corresponden al recurso, al paquete de trabajos administrativos que engloban, por ejemplo, personal compra y personal administrativo. Y bueno, lo mismo para el resto de recursos. Fíjense que en nuestro caso, más que nada los paquetes de trabajos están realizados en forma de acuerdo al recurso que realiza la actividad, fíjense, civil, administrativo, producción, venta. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos proyecto de construcción de una casa, cada paquete de trabajo podría ser primer piso, un edificio, por ejemplo, primer piso, segundo piso, tercer piso. Entonces, yo podría mostrar la información, digamos, en forma más organizada, en forma más personalizada. Entonces, eso facilita básicamente la comunicación del alcance del proyecto, a cada una de las partes del proyecto. Disculpame. Sí. ¿Sabes que justo se me están instalando hacia las subdivisiones del 2.1 y 2.2? ¿Cómo añadir esa sangría? ¿Cómo me dijiste? Perdón, que te escuché un poquito bordado. Sí, que me anda mal la conexión. ¿Cómo añadir la sangría de instalación de equipos y trabajos de producción? Ah, bien. Lo que hice fue, fíjate, la sangría siempre se aplica con dentro de tarea con este botón que aparece acá. Tenés que seleccionar las tareas que querés desplazar, digamos, que van a ser subtareas, y seleccionás este botón y ahí se aplica sangría. De hecho, si aplicaste, por ejemplo, alguna sangría que no va o algo, también podés, con este botón, inversamente podés sacar la sangría y volver a hacerlo de nuevo. Estos dos botones te permiten aplicar o sacar la sangría. Ah, dale, muchísimas gracias. Bien, no, de nada. Y bueno, no sé si nadie tiene ninguna otra consulta, un poco para ir cerrando con esta parte y con el curso en sí, vamos a ver lo último que se nos pedía, que es, si vuelvo al ejercicio, abajo de todo, era la creación de un informe general del proyecto. Antes de mostrarles cómo se crea un informe, les voy a comentar un poco, lo que les comentaba al principio. Nosotros en este curso básicamente vemos lo que es, como le decía Guada, la planificación y de hecho las nociones iniciales de planificación. Y como yo también les comentaba, todo lo que es creación de informes tiene que ver básicamente con el seguimiento y control. De hecho, un informe te permite ver cómo viene evolucionando el proyecto y te permite ver los desvíos de la información real respecto a la planificada, que si recuerdan, yo les comentaba que se guardaba en la línea base del proyecto. Y como nosotros no vemos todos estos temas y de hecho no lo aplicamos, ahora cuando creemos el informe van a ver que el informe muestra información, no muestra información, o sea, está todo en cero.
porque bueno, básicamente no hicimos todo esto que vengo diciendo, pero nada, la idea nuestra es que más o menos tengan idea cómo crear un informe y después cuando de alguna manera también les comento esto de línea base o de la fecha de estado, como para que después puedan investigar y de alguna manera ver cómo pueden ver la evolución de un proyecto. Pero bueno, dicho eso, básicamente todo lo que es la creación de informes, lógicamente lo van a encontrar en la pestaña de informe, en donde ustedes por un lado, van a poder crear un informe totalmente de cero, o bien un informe con ciertos gráficos o ciertas tablas, y por otro lado van a poder crear informes que ya se encuentran diseñados en forma predeterminada por Project, y un poco de estos informes se agrupan en función a, tenemos acá informes que nos van a mostrar información general del proyecto, como bien lo indican los nombres, tanto del proyecto como de los costos del trabajo, un poco que son las restricciones del proyecto, digamos, en términos de costos, duración y trabajo. Después vamos a tener una categoría que nos va a indicar, que nos va a permitir crear informes relativos a lo que son los recursos de mi proyecto. Vamos a tener otro grupo de informes específicamente relativo a los costos del proyecto. Y por último tenemos una categoría de informes relativa a lo que son específicamente las tareas, tareas críticas, hitos, si existen tareas retrasadas, tareas pospuestas y demás. Un poco, entonces tenemos informes generales, informes de recursos, informes de costos e informes de tareas. Después, otra cosa también que les quiero mencionar, que por ahí está bueno y es de utilidad, es que a través de esta opción de informes visuales, ustedes también podrían exportar algún tipo de informe a Excel o a Visio. Por ahí el de interés es Excel, que usa todo el mundo. Podrían llevar algún tipo de informe, que son los que le aparece acá, también a Excel, y nuevamente tenemos informes relativos al trabajo, relativo a los costos, a la disponibilidad de recursos. Bueno, tenemos ciertos informes que podrían directamente plasmar en un Excel. Bien, pero bueno, nosotros, si vuelvo acá, se nos pedía crear un informe general del proyecto. Este informe general del proyecto lo van a encontrar acá en panel, es este tercero que vemos acá. Ustedes al hacer clic van a ver que automáticamente se les va a salir de la vista de diagrama de Gantt y se le va a ir a la vista de información general del proyecto. Y por ejemplo, bueno, como les mencionaba, aparece toda la información, digamos, vacía, pero si ustedes, ¿cómo es? Quisieran ver la información que les muestra este informe le va a mostrar información básicamente en términos de la duración del proyecto. Acá va a aparecer lo que veíamos en la estadística como porcentaje completado, y acá tienen a modo también de histograma, le va a mostrar en forma más desglosada el término también de porcentaje completado, de la duración de cada uno de los paquetes de trabajo. Y acá abajo van a ver tareas, si es que existieran, tareas retrasadas del proyecto, un poco, y se le va a indicar en qué cantidad de tiempo está retrasada, en qué cantidad de recursos está retrasada y demás. Un poco, por ejemplo, este tipo de informe muestra esta información. Después también, bueno, al igual que un poco que los gráficos en Excel, fíjense, ustedes pueden mostrar, pueden modificar qué información quieren que se muestren, y bueno, pueden personalizarse algunas cuestiones, pero básicamente este informe crea en forma automática, te muestra este tipo de información en particular. Y bueno, y si quisiéramos crear otros, bueno, va a ir mostrando, como yo le mencionaba, la información de recursos, de costos, de tareas, depende de lo que elijamos. Bien, como les decía, bueno, esto básicamente es para mostrarle cómo se crea un informe, pero como les mencionaba, tiene
utilidad y razón de ser para poder comparar información y para ver todo lo que es la parte de seguimiento y control. Así que no sé si alguno tiene alguna pregunta de este último. O en general. Sí, Lucas, yo tengo una pregunta. Sí. O sea que ese informe se va completando automáticamente a medida que nosotros en la información del proyecto se va cargando el avance. Exactamente. La idea Nosotros sería... ¿Cómo? Sí, dale. No, que digo, la idea sería justamente, lo primero que se hace es una vez que se planifica bien, y de hecho nosotros lo que hacemos acá es una parte de la planificación, como les digo, después hay, que no se ve, digamos, en este curso,